Hola, muy buenos días, bendiciones. El día de hoy es la semana 26 de esta serie. Y necesitamos empezar cómo la carnalidad o mentalidad carnal a veces nos ha mantenido de cierta forma involucrados en cosas que no debemos, ¿verdad? Y necesitamos que entender qué es lo que está alrededor de ti. Porque recuerden que las cosas de Dios son buenas, pero a veces en nuestra carne no nos gustan. Te voy a decir un ejemplo, porque muchas de las veces un día estás lleno de alegría y al otro día estás enfadado. Y no es de que sea algo mal en ti, simplemente que tienes una mentalidad carnal. Puedes estar, puedes ser una persona que es espiritual, pero aún puedes tener ese tipo de arranques. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo y cada oportunidad que pueda venir a tu vida, necesitamos mantenernos firmes, ¿verdad? Pero en ocasiones podemos caer en esa carnalidad. Y vamos a ponerlo de esta forma, porque yo quiero hacer las cosas bien. Y porque dice la Biblia, no todas las cosas que quiero hacer, las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que no quiero hacer las hago. Y el ejemplo que tenemos es, no quiero enojarme, pero me enojo. Y puedes decir, voy a disfrutar este día voy a hacer lo mejor, y eso lo puedes decir a las 9 de la mañana. Pero a las 9:10 algo sucede y te hace reventar, te hace que enojes. Entonces recuerdan, el enemigo lo hace difícil para que no puedas estar arraigado a esa espiritualidad en tu cuerpo. Porque esa es una situación en la cual tienes que mantenerte firme de forma diaria. Porque el enemigo no está jugando, él quiere que tú te mantengas en la carnalidad para que te pierdas, para que tu mentalidad se torne a un punto en el cual pueda haber una perdición a tu vida. Entonces, cuando alguien te empuja o te irrita, cuando alguien te lleva a la frustración, ¿cómo respondes? Muchas personas tienen que pensar esto, porque, ¿saben? Yo he sido probado en esa forma. Y, ¿saben? Porque siempre hay personas... A mí, imagínense, yo tenía unos zapatos nuevos, ¿no? Y unos zapatos nuevos y alguien venía y desgraciadamente pisó mis zapatos, ¿verdad? Y en esos momentos dije, hey, en esos momentos, en ese momento yo sentí, me dio muchísimo coraje, pero no dije nada, simplemente dije, bueno, no pasa nada, hermano, sigamos adelante. En mi cuerpo, claro, había una forma, ¿no? Pero el cómo respondí hace la diferencia. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Porque mi carne quería decirle, ¿por qué me pisaste mis zapatos nuevos? ¿Por qué hiciste eso? Pero no va a arreglar el zapato realmente, ¿verdad? Entonces preferí y escogí hacer esa acción distinta a la que hubiera hecho en mis viejos tiempos. Entonces, eso es un ejemplo, pero todos nosotros tenemos ejemplos todos los días en los cuales necesitamos mantenernos fríos mentalmente para saber qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, le dejo al Espíritu Santo que me dé forma para que haga la diferencia. Entonces, y con eso puedo salir y caminar lejos de los problemas, sin ninguna ira, sin ningún coraje. Y con eso gana la victoria. Porque situaciones van a haber en tu vida, pero tú puedes decidir si revientas, si te enojas o lo que haces. Es una decisión que tú vas a hacer. En ti está esa autoridad. ¿Por qué?
Tú puedes ser la víctima de alguien que hace. ¿Y cómo te conviertes en una víctima? Cuando tú respondes de una forma violenta, de una forma en la carne. Pero tú eres un ganador cuando tú decides en mantenerte firme y no caer. Y si piensas que eso hace la diferencia, sí, eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque todos nos podemos sentir que nos faltan el respeto en alguna forma de nuestra vida, ¿verdad? En una situación. Pero recuerden, en la Biblia nos dice que a Jesús fue la persona que más le faltaron al respeto. Y aún así nos dio todo. A pesar de que lo deshonraron y le faltaron muchísimo al respeto. Y Él es un ejemplo para nosotros para seguir, que a pesar de que vengan situaciones, no quieras tomar venganza, no quieras tomar represalias, mantente firme. Entonces, Él es nuestro camino a seguir. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Cuando nosotros caminamos en sus caminos, nos llenamos de Él. Nosotros podemos hacer un cambio en nuestra vida. Vamos a Romanos 8:6, que dice así. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, el tú estar ocupándose del espíritu, teniendo esa conexión con Dios, te va a traer paz, te va a traer vida. Así que tú, sabiendo esto, puedes decidir si actúas en ira, coraje, represalias. Y esto, a que nos dice aquí en la Biblia, es la carne. Y eso termina en ¿qué? En muerte. Entonces, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a esta de una forma negativa ante las situaciones en nuestra vida? Nosotros mismos nos estamos trayendo a la muerte en base a la forma en cual nosotros estamos respondiendo. A pesar de que alguien sentimos que alguien nos está faltando el honor, nos está faltando el respeto, tú decides caer en esa carnalidad y caerte. Nadie te está llevando. Tú decides en tus propias acciones, en tus propios actos, porque actúas en una forma de impulso. Eso es una decisión. Cuando tú decides que tu forma de ser, esa es una decisión. Al no someterte al Espíritu Santo, esa es una decisión. La Escritura dice, no hay que caer en las tentaciones de los demás. Entonces, la mente del Espíritu Santo, ¿qué nos dice que es? Te da una vida y paz. Imagínate que tu espíritu, tu intelecto, tengas una mentalidad en paz, no estuvieras teniendo problemas. Entonces, cuando tú estás en el espíritu, hay una paz, y cuando hay una paz es un todo. Imagínate que a pesar de que alguien te esté gritando, te esté faltando respeto, por dentro no te motives a responder de la misma forma, y al contrario, te mantengas calmado, te mantengas cuerdo, te mantengas en una posición de paz. ¿Cuántas de las veces has permitido que alguien que te quite de ese punto de sanidad, de paz, y te das cuenta que realmente no valía la pena? Así que ponte a pensar que cómo te irritas ante situaciones vanas en la vida. Entonces, las situaciones en las cuales te pueden llevar a reventar, las puedes encontrar en todos lados. Entonces, no dejes que la paz vengan y te la roben. ¿Ok? Imagínate que alguien te falte el respeto ahorita saliendo. Te paren el dedo. O te digan una situación en la cual activen un punto en ti. ¿Sabes? En ese momento te aseguro que tu sangre va a empezar a hervir y vas a querer gritar. Pero aquí lo único que te vaya a ayudar a mantenerte en calma no es tu propia forma de ser,
es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llenar ¿de qué? De paz. Y esa paz le va a dar vida a tu vida, porque estás escogiendo de hacerle caso al Espíritu Santo, y eso te va a traer la paz que tu cuerpo necesita. Así que hay que mantenernos en esa paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si no vives según la carne, sino según al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, en nosotros, en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto es importante porque cuando el Espíritu está dentro de ti, hay paz, hay cosas imposibles. El Espíritu de Dios te va a llevar a mantenerte firme y a pensar y a identificar qué es aquello que vale la pena. Entonces, mantente tranquilo teniendo paz. Así que tienes que darte cuenta cómo estás actuando de forma diaria. Tienes que darte cuenta cómo hace la diferencia. Entonces, las situaciones que puedas estar viviendo hacen la diferencia. Entonces tienes que proteger tu mente. A veces ni siquiera de los demás. Tienes que proteger la gente para ti mismo. Porque tienes que dejar de creer en las mentiras del enemigo. Porque muchas personas aquí siguen creyendo en las mentiras del enemigo que les dijo hace 10, 15, 20, 30 años. Y esa mente, recuerden que es algo que es como una esponja. Y empiezas a absorber. Es por eso que Dios quiere proteger tu mente y proteger tu mentalidad. Pero si tu mentalidad no está protegida, entonces vas a estar expuesto a que el enemigo te esté atacando. Entonces necesitamos citar la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero aún así hay personas que se sienten que es inefectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto la armadura que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que sucede cuando en tu mente alguien te dice algo o te dice una amenaza? ¿Cómo tu mentalidad juega ese escenario? Cuando tú escuchas algo, cuando recibes una carta que no quieres, o cuando alguien te dice algo, ¿cómo reacciona tu mente? Tu mentalidad genera imágenes de cómo va a terminar la situación. Esa es una mentalidad que no está protegida. Esa no es una mentalidad de un creyente. Esa no es una mentalidad que tiene la paz de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las situaciones que vienen en su vida. Vamos a Jeremías 33:3. ¿Por qué escoges mantenerte atascado aún así cuando tienes salida? ¿Qué nos dice Jeremías? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vamos a recibir su gloria, su habilidad, y vamos a caminar afuera de todos esos problemas y nos vamos a desatar, no nos vamos a estar atados a esa situación. Imagínate, si estás atado a un lugar, no puedes salir adelante. Vas a tenerle miedo a la gente, vas a tenerle miedo a las situaciones. Pero el miedo te va a paralizar. Es importante que empieces a analizarte cómo eres. Y si tú crees, imagínate cómo te puedes sentir una persona que no cree en el Señor. Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a poner a dos personas que nunca he hecho nada y tú lo ves, esa persona se ve bien, es más, no tiene ninguna apariencia en la cual una persona que pueda generar un delito, ¿no? Pero hablan a una persona en la cual su aspecto parece hasta de cierta forma alguien que estuvo en la calle, ¿verdad? Y dicen, hey, hay un incidente cerca de aquí y ven a estas dos personas. ¿Tú a quién crees que se empezarían a creer que es el culpable? Pues muchas de las veces es por la persona que tiene una apariencia en la cual que genera un problema, ¿verdad? Porque desgraciadamente somos visuales y nos dejamos llevar por aquello que estamos viendo. Pero es por eso que nosotros necesitamos ver más allá. Cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces empezamos a ver más allá. Y cuando tú empiezas a ver más allá, también empiezas a actuar de una forma distinta. Recuerden, lo que tenemos afuera es un cascarón, ¿verdad? Pero en la forma en la que actuamos es lo que somos. Entonces, y tú lo que tú eres es de lo que vas a estar hablando, es con lo que te van a estar rodeando, son las situaciones en las que te vas a estar poniendo. Si estás en el mundo, va a haber más situaciones que te van a llevar a perderte, pero si estás en el Espíritu, estás en el cuerpo de Cristo, en forma física, mental y espiritual, ¿qué vas a pasar? Va a haber situaciones en tu vida que no te van a llevar a actuar de una forma violenta, en la cual vas a mantenerte cuerdo, va a traer paz a pesar de la tormenta. Situaciones donde te vas a sentir, tu cuerpo puede estar atacado, pero tu mente está en paz. Recuerda que el enemigo quiere jugar contigo, quiere zarandearte, quiere que te enojas, quiere que te frustre. Y muchas de las veces hacemos caso a esas situaciones en las cuales el enemigo nos pone. Cada día suceden. Así que necesitamos mantenernos firmes y a pesar de las situaciones. Recuerda que aún así, si el enemigo puede seguir manipulando tu mente, eres una presa fácil del enemigo. Vamos a Efesios 6:17. Y vamos a hablar aquí del casco de la salvación. Y es algo que tú te tienes que poner, este casco, para los dardos del enemigo y todos pensamientos que vienen como bombas del enemigo. Cuando alguien viene a atacarte, ¿cómo vienen? Vienen a plantar esa duda, vienen con esos dados a llenar tu mente de inseguridades. Y hay personas que pueden llegar a decir, hey, escuchaste esto, escuchaste aquello, ¿y qué sucede? Tu mente empieza a absorber esa información y empieza a trastornarse, y al trastornarse empiezas a perder cordura y en tu mente se está generando una película por algo externo, porque te dejas que situaciones externas te afecten. Recuerda que la mente empieza a hacer situaciones en nuestra mente, y cuando estás lejos del Espíritu Santo, cuando estás lejos del Señor, es cuando más te pierdes, es cuando más puedes estar en situaciones en las que tú mismo te vas a estar sintiendo perdido. Así que no caigas en esta situación. Y si tu mente sientes que está siendo atacada, hay que mantenernos firmes con el yelmo de la salvación. ¿Y qué nos dice este versículo? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero algo bien importante es, protégete. Protege tu cabeza, protege tu mente, protege tus pensamientos. Recuerda, el enemigo va a atacar situaciones o áreas de tu vida que no están protegidas. Es como, imagínate, sales al campo, tienes la coraza, tienes la coraza en las sombreras, en las piernas, todo está tapado, pero tu cabeza está descubierta. ¿A dónde crees que te van a atacar? A la cabeza.
Aún así, si alguien tiene todo pero está descalzo, ¿qué crees que van a atacar? Sus pies. Entonces el enemigo va a atacar a aquello que está descubierto, en donde, donde hay una vulnerabilidad, donde hay una brecha, donde hay un acceso para poder penetrar y poder causar un dolor. Y eso te va a generar una distracción. Porque el enemigo se da cuenta que él puede manipularte y mantenerte manipulado y tu mente atada. Y una mente que es indisciplinada puede ser generada o puede llevar a un punto de distracción. Y es importante que entiendan esta situación, porque sí sucede. Vamos a ver un ejemplo. Las telenovelas, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. En las telenovelas salen cada situaciones, pero esas situaciones de las novelas, vamos a decir una mujer, no tengo nada contra las mujeres, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Van a ver todo el día estuvieron viendo telenovelas, y en las telenovelas salen infidelidades y situaciones donde la mujer de la telenovela empieza a tener dudas de su hombre. ¿Qué va a pasar cuando el esposo llegue a casa y suene el teléfono del esposo o una situación? A veces las personas pueden estar inducidas, ¿verdad?, por situaciones externas y creer que lo que tienen en casa tiene el mismo problema. Eso es un ejemplo, no estoy diciendo que le pase a todos, pero a lo mejor a una persona le pasó eso. Así que es importante que nosotros mantengamos nuestra mente cuerda, porque situaciones podemos ver, situaciones vamos a escuchar, situaciones van a pasar, y necesitamos mantener cuerdos esta mentalidad firme para no caer. Vamos a Efesios 6 de nuevo. Y toma el yelmo de la salvación. Está diciendo algo. No menciona mucho. Es solamente ve y toma. Y entonces, si tú eres salvo, tu mente tiene que estar salva. Tu mente necesita estar alerta. Entonces, cuando tu mente está en salvación, tu mente está renovada. ¿Cómo está renovada? Cuando estás sometiéndote al Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor, es por eso dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando tú tienes la palabra del Espíritu, va a hacer la diferencia, porque te vas a fortalecer ese yelmo de la salvación cuando tú tienes la palabra. Así que cuando tú estás comprometido con Dios, va a haber menos situaciones en las cuales te vas a estresar. No quiere decir que no hay problemas. Claro que hay problemas a tu alrededor. Claro que el enemigo tira dardos. Claro que alguien va a decir algo o te va a querer causar daño en una y X forma, ¿no? Intencional, no intencional, no sabemos. Pero aquí lo importante es ver que a pesar de las situaciones externas de tu vida, no vas a estar cayendo en tentación. Tu carne no va a estar siendo tentada y te va a mantener firme. Y eso es una transformación. ¿Cuánta transformación hay en tu vida en estos momentos? No hablo que hayas modificado tu forma de ser en la forma que hablas o tus ropas, no, sino hablo como tu alma, tu espíritu ha sido transformado con el contacto que has tenido con el Señor. Sin importar aquello que viviste, eso ya es el pasado. Cuando tú empiezas a caminar de una forma distinta, es una transformación interna, es real, pero es una decisión que tenemos que hacer todos los días. Porque recuerdan, cuando no es real, lo sustituimos con actividades, con clichés cristianos, lo sustituimos con servicios. Pero cuando es real, no tienes que sustituir, simplemente caminas en el Espíritu. Tu vida impacta a otras personas. Hay transformación y sometimiento a Dios. Transformación no es negociable. Necesitamos transformarnos. En otras palabras, es mandatorio. Si eres salvo y estás transformado y te dejas transformar,
tu vida va a mostrar que has sido transformado. No quiero apuntar a algún tipo de vida, ¿verdad? Entonces, necesitamos traer a personas al reino de Dios por mostrar cómo somos. No porque les decimos que vengan, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro estilo de vida los va a atraer. Y cuando una persona encuentra a otra persona que sigue al Señor con todo su corazón y no porque lo hace en una forma que modificó su forma de hablar, es cuando hace la diferencia. Entonces, cuando tú no puedes hacer esto, somos unos representantes pobres del reino de Dios. Lo que estamos mostrando a otros es de que el poder de Satanás es el más fuerte que el poder de Dios. Cuando no haces lo que el Señor, entonces el Satanás te tiene atado y te tiene lleno en adicciones, en alcohol, en mentiras, en robo, en muchas cosas. Estás completamente roto. ¿Y qué es lo que sucede? Que te quedas sin esperanza y empiezas a estar actuando de una forma diferente. Es por eso cuando Dios empieza a trabajar en tu carácter. Y eso es un poquito más difícil. Porque nosotros queremos justificar nuestro carácter. Y he encontrado enfrente de Dios que no hay justificación. En Romanos 12 dice, no hay que conformarse con el mundo, sino hay que transformarnos con el renuevo de nuestra mente. ¿Saben cuántos creyentes caminan en estos momentos siendo salvos sin renovar su mente? Están perpetuando una vida, están mostrando a otros que hay un doble estándar en su vida. Y muchas veces se resisten al cambio. ¿Cuántos hombres hay así que se resisten? Odio esto, pero saben, pero necesito hablar la verdad. La escritura dice cualquiera cosas que son puras. Necesitamos que pensar en esas cosas, porque las cosas que pensamos son las que hablamos. Nosotros resistimos las obras del Espíritu Santo en nuestra vida por la forma que hablamos, por la forma que nos paramos, por la forma que nos dirigimos a otras personas. La Biblia nos dice que es una vergüenza hablar las cosas y a las cosas que están haciendo en la oscuridad. No todos aquí han venido de vida muy horrible o situaciones estúpidas, pero aún ni siquiera pueden caminar bien en su caminar cristiano. Cada vez que vas al panteón a tomar a ese viejo hombre y tomar a ese hombre que eras hace en el pasado, estás resucitando esa vieja naturaleza de nuevo en ti. Cada vez que hablas, que haces o que piensas en situaciones que antes eran mejor de las que eres ahorita y te das cuenta que ese hombre aún tiene deseos de las cosas que antes hacía. Pero el Señor nos dice, las puertas de la prisión están abiertas. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. No entiendas, no dejes que el enemigo te mantenga enterrado. Voy a dejar un ejemplo. Había una persona que sirvió en prisión federal y tenía en un lugar el número de preso que era. Y le preguntaron, oye, ¿eso qué es? Me dice, es cuando serví en la cárcel. Bueno, cuando cumplí tiempo en la cárcel. ¿Y de qué fue? No, pues fue posesión y situaciones. Pero esta persona lo decía con un orgullo y tenía ese número como un orgullo.
Si bien este ejemplo es una persona que prefería estar atacada en su pasado y su mejor testimonio que tenía era las situaciones malas que hacían en su vida. Entonces es importante que te des cuenta en qué situación estás. ¿Para qué? Para que cambies. Lo que pasaste en el pasado ya pasó. Lo que pasó ya pasó. Nadie se va a impresionar por situaciones que pasaron. Son palabras de guerra que a nadie le impresionan porque todos hemos vivido situaciones. Pero ¿saben qué nos impresiona? El cambio de un hombre, que un hombre cambie, que crezcan, que cambien y empiecen a hacer la diferencia. Y que cuando ya crecieron en el Señor, sigan caminando de la mano de Dios. Eso impresiona, eso transforma, eso impacta. Lo que pasamos ya pasó. Entonces eso es lo que importa de nuestro caminar en Cristo. Recuerda, tú no necesitas validación de las personas, simplemente necesitas someterte a Dios y darte cuenta que Él te quiere y que no necesitas estar yendo por esas viejas historias para sentirte importante. Eso ya pasó. Tú necesitas hacer la diferencia. Y es importante que tú hagas la diferencia. Entonces necesitamos hacer la diferencia. Entonces nosotros, como pueblo de Cristo, necesitamos mantenernos firmes y nosotros hacer la diferencia. Saben, yo puedo ser un ejemplo. Entonces hay personas malas en este mundo. Así que el Señor quiere que tú seas bueno, que seas diferente, para que tú puedas ser ejemplo a otros, que seas un hombre de Dios, que haga la diferencia. Y así es como resistimos a situaciones del mundo y empezamos a vivir en Cristo y con eso actuar y con eso compartir las bendiciones de Dios en nuestro caminar, compartirlas en cómo hablamos, cómo nos dirigimos con otros, y eso te sigue desarrollando a ti mismo para que puedas ser ese ejemplo para los demás. Y puedo pensar muchos ejemplos. Y hay personas que a veces decían, hey, no tengo testimonio, y querían salir a la calle a tener un testimonio. Pero recuerden, eso no es lo que importa. Un testimonio es algo que ya pasó, ya sucedió, está en el pasado, y eso muere. Mejor ven todos los días a Cristo, al presente, a lo de ahorita, y eso te da vida. Una historia de guerra solamente te puede traer tristeza. Así que tú puedes hacer la diferencia en tu vida, tú puedes hacer ese cambio en tu vida cuando te sometes al Señor y vives de una forma distinta. Te tienes que someter a Dios y no es negociable. Dios quiere que sometas tu pasado a Dios. Deja de estarlo manteniendo vivo, eso ya pasó, ya es un pasado. Mi esposa y yo hemos estado juntos por muchos años. Décadas hemos estado juntos. Ella no tiene idea de lo que voy a exponer en el púlpito o de lo que pasé en mi vida como niño. Ella no tiene idea de los abusos. Ella no tiene idea de los rechazos. ¿Por qué? Porque eso no importa. Ella no puede arreglarlos.
De hecho, yo estaría usándola a ella como algo de servicio al tirarle toda la basura que traigo dentro de mí. Si se los digo, ¿por qué? Imagínate, tenía que ella estar lidiando con sus problemas más mis problemas. Claro que no, ¿verdad? Claro que no queremos eso. Entonces es por eso hay que venir con el Señor. Entonces yo no soy Superman para arreglar los problemas de los demás. Pero ambos conocemos a alguien que puede arreglar los problemas. ¿Y quién es? Es Cristo. Entonces ve con Cristo y muéstrale todos tus problemas. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Someterte no es negociable. Quiere tu conversación, quiere tu pasado. Quiere esa mente indisciplinada, que se la entregues. Vamos a leer. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, constantemente transformados. Imagínate, el Señor te va a transformar. Eso quiere decir que siempre estás cambiando. No cambias de ser un convicto a un cristiano y ya paró toda la historia, ¿verdad? No. Que todos los días cambias. El mejor complemento que he recibido es alguien que dijo, ¿sabes? Yo nunca me hubiera imaginado que tenías ese tipo de historial. No me lo imagino. ¿Sabes por qué? Porque yo constantemente me sigo transformando. No vengo a este lugar, esto así era y así estaba. No, eso ya pasó. Tú no necesitas saber eso, porque Dios sabe todo y con Dios le comparto. Entonces yo voy a compartir en base a mis ejemplos, a mi fe y mantenerte firme. He sido salvo más de 40 años. Y aún así sigo cambiando. No modificando, sino sigo cambiando. ¿Por qué es eso? Porque sigo viendo más de su gloria. No cambio porque digo, voy a ser obediente a esta forma o aquella. No puedes estar expuesto. Eso significan relaciones. ¿Saben? Hay muchos de nosotros que venimos y aún así no tienen las relaciones. Cargas la Biblia, haces cosas, pero no tienes relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste platicando con Dios o que estuviste hablando con Dios para buscar ese camino o esa guía que necesitas? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con Dios y le dijiste, estoy lleno de ira y siento que quiero golpear a alguien y necesito que tú me ayudes porque ya no quiero ser así? Muchas veces no. Y hay personas que prefieren ir y contarle las historias a otra persona. No. Para de estar creyendo las mentiras del enemigo que está mostrando cuán débil eres y no puedes ser débil y a la vez fuerte en Dios al mismo tiempo. Así que ponte las pilas y ve al Señor de todas las formas diarias. Entonces no sigas contando historias de derrota a los demás, sino esas historias cuéntaselas a Dios para que Dios pueda llenarte de victoria y ahora puedas contar historias de victoria de todos los días, donde todos los días de estar creciendo. Sal de esa mentira que el enemigo te tiene. Saben, yo no tuve una vida fácil cuando fui creciendo. Yo era el hijastro de la casa. Imagínate cómo eso va. Pero ya no estoy ahí. Ya salí. Ya no tiene ningún peso en mí. Pero hay personas que aún lo siguen manteniendo. Ya no puedo ver viviendo como antes era. Y eso ya pasó. A menos que yo le dé ese poder en mi mente. Y esté revisitando y rehaciendo todo lo que pasó. Y esté repasando en mi cabeza cada vez. Porque cada vez que compartes ese testimonio,
no se los has sometido a Dios, te los sigues manteniendo a la miseria y el coraje, y por tanto se lo estás dando al enemigo para que siga trayendo aún más dolor a tu vida. Entonces necesitas estar manteniéndote firme. Entonces, por eso, si tú escuchas mi testimonio, ese testimonio a lo mejor te puede sentir mal, y hay personas que pueden estar, los testimonios son para mantenernos fortalecidos, testimonios de victoria. Entonces necesitamos mantenernos fuertes en el Señor, porque si todo es malo, te va a chupar esa alegría. Y te vas a dar cuenta que creías tener la victoria, pero muy adentro aún no tienes la victoria. Entonces necesitas estarte manteniendo firme en el Señor. Por eso vamos a leer de nuevo la escritura de 2 de Corintios 3:18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces necesitamos mantenernos firmes en el Señor. Y dices: necesito estar contigo. Es tiempo que la iglesia deje de estar jugando a la iglesia y estar mostrando una transformación clara todos los días, estar cambiando ese carácter, estar cambiando todo eso, dejar que el Señor haga ese cambio en tu vida. Él no te salvó para que sigas con una mentalidad de miseria. Puede que tengas problemas o hayas fallado matrimonios, eso ya pasó, pero puedes hacer el cambio hoy. Este es el 2026 y aún hay personas que siguen viviendo en el 2000, en 1990. Eso ya pasó, vive hoy. Así que nuestra mente es una herramienta hermosa. Tengo décadas y no estoy exagerando. ¿Saben por qué? Porque Dios dice: hay cosas que son muy dolorosas en tu vida que no necesitas estar recordando. ¿Y cómo es eso? Todas aquellas cosas malas de mi vida hay que sometérselas a Dios, hay que dárselas a Dios. Y el Señor te quita todo ese dolor. Entonces, puedo contar en una mano las diferentes cosas que he hablado de mi vida pasada en la iglesia. Sí, he compartido porque viene como ejemplo, pero no es un testimonio que esté hablando una y otra vez. ¿Para qué? Para traer que tristeza en ustedes. No, al contrario, cuando lo compartimos es para traer esas ganas de querer hacer las cosas mejor. Entonces hay que firmes en el Señor todos los días. ¿Por qué quieres tener vivir en miseria mentalmente? O el dolor latente todos los días. ¿Hay alguna gloria en eso? Claro que no, ¿verdad? Pero lo hacemos ¿por qué? Porque así hemos estado acostumbrados. Entonces, necesitas mantenerte en la gloria del Señor día a día, todos los días, renovando tu mente. Y sigue adelante. Sigue adelante. ¿Y qué significa seguir adelante? Es mantenerte resiliente, resistir los ataques del enemigo, y esa mentalidad te va a llevar a la victoria y no es negociable. Es mandatorio si tú quieres esa liberación en tu vida. Teníamos en una casa como 24, 25 hombres. Y nadie le importaba qué hizo en su pasado ni nada, ¿verdad? Y cada vez que alguien que contaba algo de su pasado, lo reportábamos. ¿Por qué? Porque y tenía que hacer un reporte y tenía que pasar delante de todos y leer su reporte.
Y cuando decían ese reporte, todos le hacíamos preguntas y le dieron un reporte, ¿verdad? Cuando esas historias de guerra pasaban. ¿Qué pasó? Ese fue el warning. Exponerse. ¿Sabe? Entonces, situaciones que suceden en tu vida pasada, esas situaciones solo te mantienen atados a un pasado que ya pasó. Nadie las necesita. Nadie. Tú no las necesitas. Recuerda que aquello que pasaste, ya lo pasaste, no lo estés trayendo a colación. Lo que pasó, ya pasó. Entonces, no te enganches con situaciones que ya sucedieron. Saben, la otra vez estábamos hablando con un amigo. Y, ¿saben? Y de la nada empezó a decir cosas malas, ¿verdad? Y, ¿saben? Le dio tristeza a mi espíritu. Y le dije. Y a él no le importó. Pero, y seguía, y seguía, y seguía diciendo cosas malas. Si en ti no te importa por ti mismo, que te importe alguien que te esté escuchando. Porque recuerda que el enemigo quiere hablarte y confundirte. Y quiere que no estés teniendo aquello lo que el Señor quiere para ti. Entonces, nosotros tenemos que estar protegiendo nuestra mente. Deja de estarte resistiéndote a Dios. Deja de estar resistiéndote a la transformación. Y la transformación inicia cómo piensas. Y eso trasciende en el cómo hablas. Y con quién hablas. Y cómo hablas. Y de qué hablas. Quiero alentar a los esposos y a las esposas. Si eres casado a un hermano y aún tiene contando esas historias viejas. Y puedes decir, ahí vamos de nuevo. Amén. Mi esposa a mí me dijo una vez, hey, me dijo esa palabra. Y esas historias, esas palabras que pasan, situaciones que puedan mostrar que aún hay cosas que no cambian, ¿verdad? Entonces necesitas aprender a ser paciente y hacer un cambio. Esperamos que hayas aprendido algo el día de hoy y mantenerte firme en la palabra del Señor. Bendiciones. Cuídate mucho. Amén.